Hola a todos, hoy quiero compartir con vosotros una receta sencilla y absolutamente riquísima, un pan naan sin gluten. El pan naan es un pan plano típico de países como India, Pakistán, Birmania. Aunque tradicionalmente se prepara en el horno, lo más habitual cuando se prepara en casa es hacerlo en una sartén, por lo que es perfecto en verano o para quienes no tenéis horno. Es común añadir hojas de cilantro picadas antes de cocinarlo. En ocasiones se añaden también semillas de comino negro o ajo. Una vez cocinado, se pincela con mantequilla y se sirve inmediatamente. Y es que recién hecho es un verdadero manjar. Si bien se puede preparar sin yogur en la masa, la versión más conocida es probablemente la que sí lo lleva. Y lo cierto es que la textura que aporta es riquísima. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar un riquísimo pan naan sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de patata, pero puedes añadir almidón de tapioca, también conocido como fécula de mandioca. Voy a añadir harina de trigo sarraceno. Ves que en mi caso es muy clarita. Si la tuya es más oscura, que es una pregunta que me hacéis mucho, sirve también. Voy a añadir la sal, el azúcar, el psyllium husk que hará que la masa ligue. No recomiendo sustituirlo, pero si no dispones de él, emplea la misma cantidad de goma xantana. En ese caso, deberás amasar después. Voy a añadir levadura seca activa, que se puede añadir directamente a la mezcla de harinas. Debe ponerlo en el paquetito. Si empleas levadura seca normal o levadura fresca, deberás activarla primero. Voy a remover con una cuchara para mezclar bien todos los ingredientes. Ahora voy a añadir los ingredientes líquidos. Esto de aquí es yogur natural. Si no consumes lácteos, pienso que un yogur vegetal sin sabor funcionará sin problema. Voy a añadir el agua y el aceite, en mi caso de girasol. Y voy a remover nuevamente con la cuchara para que todos los ingredientes se repartan perfectamente. Al emplear psyllium husk como sustituto de gluten, no es necesario amasar, pero sí mezclar muy bien hasta homogeneizar la masa. En cambio, si has usado goma xantana, una vez integrados todos los ingredientes, deberás amasar unos 3 o 4 minutos. Una vez que la masa es totalmente homogénea, voy a remañar los bordes del recipiente, voy a dar una forma redondeada a la superficie de la masa. A continuación voy a cubrir con un plástico, aunque puede ser un paño húmedo, y voy a dejar reposar unas 2 horas en un lugar cálido. Transcurridas 2 horas, ves que la masa ha crecido aproximadamente al doble. Fíjate cómo está por dentro. Voy a remover nuevamente con la cuchara para desgasificar. Y voy a terminar de desgasificar con las manos. Para ello, voy a sacar la masa del recipiente. La harina que estoy empleando para espolvorear es harina de arroz, que es la que más económica me resulta. Puedes emplear otra, lo que no debes emplear es almidón. Una vez desgasificada la masa, voy a formar un cilindro para que me sea más fácil dividirla. Y voy a dividir en 6 porciones. Si alguna queda más grande que las demás, corta un trozo y añádeselo a la más pequeña. Una vez que las tengas, redondéalas un poco y mientras que estiras la primera, deja las demás aparte tapadas para evitar que se resequen. Termina de formar una bola con la primera. Añade un poco de harina en la mesa y también en la superficie de la masa y aplánala un poco con los dedos. Ahora estira con un rodillo, añadiendo más harina si es necesario, pero solo la justa. Una vez que queda finita, llega el momento de cubrir con hojas de cilantro picadas. Esto es opcional, pero muy habitual. Si no conoces el sabor de las hojas de cilantro, pruébalas antes, que es un sabor que o te encanta o no te gusta nada, no hay término medio. Distribúyelas y presiona un poquito con los dedos. Ahora espolvorea un poquito de harina si fuese necesario y termina de estirar tu pan. Debe quedar finito como estás viendo. Cuando lo tengas listo, ponlo aparte cubierto y estira un par de panes más antes de comenzar a calentar la sartén.
Si no hace falta, no emplees harina después de añadir el cilantro, solo si ves que se te pega el rodillo. Como te decía, debes cubrir los panes que vayas preparando para que no se sequen. Cuando tengas varios panes listos, comienza a calentar una sartén grande de fondo grueso a fuego medio alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo empleo las 7. Y cuando la sartén esté caliente, humedece la superficie del primer pan. Verás que en algunos canales de cocina indios humedecen la cara inferior, pero eso es para una cosa distinta. Eso es para poder pegar el pan a la sartén y volverlo para tostar a la cara superior directamente sobre el fuego. Humedecer la cara superior hace que ésta no se agriete mientras se cocina la cara inferior. Son dos cosas distintas. Levanta el pan con cuidado y colócalo sobre la sartén caliente. Cocina unos 30 segundos o un poco más hasta que veas que se forman burbujas en la superficie y que la cara inferior se dora. Vuelve y cocina otros 20 o 30 segundos. Este pan se hace muy rápido. Por eso te recomendaba estirar varios panes antes de comenzar a cocinarlos. Fíjate qué aspecto más bueno. Y sigue estirando panes y cocinándolos. Cuando salgan burbujas y estén doraditos por abajo, vuelve. Y si ves que la cara inferior se pone muy oscura, baja el fuego. Yo voy a bajar la temperatura de la posición 7 a la 6. Y mira este, qué buena pinta también. Cuando aún estén calientes, puedes pincelar con mantequilla. También puedes picar un ajo muy finito y mezclarlo con mantequilla antes de hacerlo. Y sirve inmediatamente. Este es el resultado. No te haces una idea lo riquísimo que queda. Si bien de forma puede recordar a un pan de pita sin gluten, te dejo mi receta aquí arriba, por cierto, la textura es muy diferente. Está buenísimo. Sé que me vais a preguntar por la forma de conservarlo, pero este pan es como una pizza, se come caliente. Sí, te puedes comer una pizza fría, pero tiene mucha menos gracia. Aunque bueno, si te sobran, puedes guardarlos un día en una bolsa bien cerrada y calentarlos antes de comerlos. Y nada más por hoy, yo me voy a comer un par de ellos y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.